Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Hoy estamos aquí con César Marcos Cabañes. César, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir, tío. De espectador a participante en esta tertulia. A protagonista, César. A protagonista. Bueno, César, nos conocimos en el foro de Interobic hace un par de semanas o tres y me contaste un proyecto que la verdad tenía muchas ganas que vinieras a contarnos aquí. Bueno, antes de nada, para todos nuestros oyentes, ¿quién eres, César? A ver, yo soy un periodista especializado en el sector pues desde hace más de 20 años, 20 y pico años, que de casualidad entro en el sector porque vinculación con el campo sí tengo, puesto que mi padre viene de La Mancha y he pasado veranos en el pueblo. ¿De qué parte de La Mancha? Pues el pueblo es Villa Don Fadrique, entre La Mancha toledana. Mi madre es de Toledo capital, pero digamos la conexión con el medio rural, aunque Toledo cuando yo era pequeño era una capital con poca población y también vinculada al medio rural, pero bueno, pero esa es la vinculación que luego ya entraremos un poco en harina que se ha perdido, ¿no? Muchas veces de las personas que viven en grandes ciudades o incluso ciudades intermedias, ¿no? Yo nací en Madrid, pero tengo esa vinculación con el campo. Entonces, yo trabajé, me licencié en periodismo, ejercí periodismo en Radio Nacional de España, me quedé en paro. Otra de mis pasiones, aparte del sector agroalimentario, es los libros, y acabé en una librería y allí conocí a un ingeniero agrónomo y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a una revista de tractores que están buscando un redactor? Digo, yo tractores, a ver, sí los he visto, pero no, y nada, esa fue un poco la introducción en el sector y de ahí fui pasando por muchísimas, por varias en medios especializados hasta que, bueno, acabé en la parte que muchas veces los periodistas decimos el lado oscuro, ¿no? Cuando formas parte de un lobby, que en España decir lobby es como nombrar a Satanás, ¿no? Que entonces formo parte de la coordinación de la Alianza por una Agricultura Sostenible, que es una asociación que la constituyen 3 organizaciones agrarias en España, las reconocidas hasta ahora por la Administración, que es Asaja, COAC y UPA, por Cooperativas Agroalimentarias de España, por FEPES, que es, digamos, es la patronal, si se puede decir, de las empresas productoras y exportadoras de frutas y hortalizas, que es un segmento muy importante en la producción y en la exportación, y la Asociación Española de Agricultura de Conservación, que es un método que sobre todo lleva mucho tiempo, y en España habrá más de 1 millón de hectáreas, que lo que cuidan es el suelo, los recursos, el agua, el suelo, el emitir menos gases invernadero. Y en esta alianza se formó, yo digo muchas veces y digo cariñosamente que somos el polibueno. Yeah. Es decir, no nos quejamos, sino lo que hacemos es, a ver, no nos quejamos nosotros, pero las organizaciones lo hacen porque tienen que reivindicar, es su papel. Pero nosotros lo que hacemos es aportar e impulsar desde cerca de las administraciones y también de la opinión pública del modelo de agricultura y ganadería sostenible que tenemos en nuestro país, que es el europeo, que es el que junto con Japón tiene los mayores estándares de calidad en el mundo. Entonces, nosotros lo que nos encargamos es acercar a la opinión pública digamos, las entrañas de ese modelo y hablar con la administración para preocuparnos sobre que necesitamos cada día más herramientas de producción, puesto que los tiempos cambian, a veces las exigencias normativas son muy grandes o muy estrechas, mejor dicho, y por velar que los productores en España, los productores de alimentos tengan aseguren su continuidad y su producción y, por supuesto, su sostenibilidad en la triple dimensión económica, medioambiental y social. Oye, con esto que me estás contando, ¿qué papel juega la ganadería en esa agricultura sostenible? En esa... tenéis, cuando habláis de todas estas cosas, pensáis en la circularidad, en el uso de abonos orgánicos, de purines, de gallinazas, Por supuesto, o sea, digamos que estamos inmersos en esa triple dimensión, el utilizar los recursos disponibles que sean más sostenibles económicamente y también medioambientalmente, y la economía circular es un pilar. O sea, yo creo que la agricultura está pendiente de aquellos residuos que se puedan revalorizar por parte de la ganadería
y utilizarlos. Y de hecho hay muchísimas... A mí no me gusta decir explotaciones agrarias, si quieres, Estoy de acuerdo contigo. porque yo creo que hay que cuidar mucho el relato, más en los tiempos que vivimos, de hablar de fincas agrícolas, de granjas. Entonces necesitamos como decía, que muchas de esas fincas son mixtas, o sea, tienes ganadería intensiva, tienes ganadería extensiva y tienes también agricultura en la misma finca. En España, desde luego, esto se fomenta, en España esto se fomenta mucho, pero fíjate que esta es una de las grandes fallas de nuestro relato, ¿no? Se nos ha olvidado contar la importancia que tiene la circularidad y lo bien que se complementan, en países como España es un ejemplo estupendo, lo bien que se complementan la ganadería y la agricultura. Y eso es una parte de una falla de nuestro relato, ¿no? Utilizamos o hemos permitido que se hable de los subproductos ganaderos como residuo, en lugar de como lo que son, un recurso indispensable para mantener vivo el campo. Y esta es una de las primeras fallas. Y sobre todo porque la ganadería y la agricultura en entornos mediterráneos o meridionales de la Europa son fundamentales. La dehesa es un ejemplo, por ejemplo, de esa gestión mixta de la ganadería y de la agricultura. O el rastrojo. Recoges el cereal y antes, o sea, se lleva haciendo hace mucho tiempo. El ganado recogía, pasaba y aparte sus excrementos servían como abono. O sea, yo creo que es algo que se nos ha olvidado en los últimos tiempos de recordar, pero es que alguien decía, es que la dehesa es maravilloso, un paraje natural. No es un paraje natural, es un ecosistema, no sé cómo decirlo técnicamente, ahí que me corrijan, pero creado por el hombre. Es un sistema creado por el hombre, y agrícola. Sin ninguna duda está creado por el hombre. Oye, hemos hecho una pequeña digresión porque me ha parecido muy importante esto que acabas de contar, pero yo te he traído para que nos cuentes una iniciativa de la que formas parte, que a mí me interesa mucho por todo lo que significa y por todo lo que pretende traer, que es, tú te sientas conmigo y me dices, oye, pues nosotros vamos a hacer un salón del campo, de la agricultura y la ganadería en Madrid, ahora en noviembre, que es una fecha estupenda. Y digo, hostia, pues esto yo lo tengo que contar, porque primero ya solamente que se unan las dos cosas es interesante, pero cuando me contaste para quién iba dirigido me pareció todavía más interesante. Entonces, a ver, lo primero, César, ¿qué es este salón? Cuenta. El salón, si quieres, siempre se busca un acrónimo, ¿no? Y el acrónimo de este salón de la agricultura y ganadería es SAGRIS, Expo SAGRIS, porque la gente ya tenga un poco esa fotografía del acrónimo, ¿no? De las siglas. El Salón de la Agricultura y Ganadería, que se va a celebrar del 6 al 8 de noviembre en Madrid, gran sumidero de consumo en nuestro país, junto a otras grandes ciudades como Barcelona, etc., pues va a tener lugar en IFEMA. Y decir, ¿por qué vais a Madrid? Encerrar en un pabellón el campo. A ver, sé que no es el mejor escenario, pero por ejemplo, por decir, hay una feria de turismo que se hace en pabellones, ¿no? Y se hablan de países que están a miles de kilómetros. Pues esto es un poco la misma filosofía. El sector, desde hace ya tiempo, necesita tender puentes, por lo menos desde su parte en la comunicación. Cuando decimos que la sociedad está totalmente lejana a lo que es el modo de vida del medio rural, que solo se acuerda cuando hay problemas, cuando de pronto hubo un escritor que dijo la España vaciada, ¿no? Entonces los urbanitas, ¿cuál es esa España vaciada? Bueno, el medio rural. Pues ese medio rural tiene que contar cosas que está haciendo desde hace mucho tiempo y que ahora, a través de la innovación y la tecnología, que también hablaremos si me permites, pues va a asentar su continuidad, ¿vale? Entonces nosotros tenemos como gran inspiración el Salón de la Agricultura de París, que lleva décadas en nuestro país vecino teniendo éxito. Es un gran festival, si se puede decir, del sector. Hacen una puesta de escena. Incluso el presidente de la República visita el Salón de la Agricultura y cuando hay algún tema importante del sector hace sus declaraciones y anuncia, ¿no? Bueno. Porque Francia es un país con un gran peso agrícola como lo es España. Lo que pasa... Pero ellos lo asumen. Lo asume, ahí está. Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo en Alemania y cuando llegas a Alemania dices, el gran país posindustrial. Bueno, pues no. Y pasa un poco como en Francia. Alemania tiene una gran raigambre
aunque es muy urbana, del mundo rural. Por lo menos lo entiende, ¿no? Lo tenía. Yo creo, César, que ese tempus, ese tiempo es anterior. Yo creo que hoy Alemania lleva un tiempo cargándose su campo, al menos es la perspectiva de lo que recibimos aquí, y creo que es un gran ejemplo de cómo un líder europeo se puede estropear o dirigir o mover sus objetivos hacia un lado totalmente distinto al que es dar de comer a la gente, que tiene muchísima importancia, ¿no? Aquí, a ver, aunque parezca lo contrario, yo creo que partimos de una situación en la que podemos mejorar en ese reconocimiento. Y ahí se asienta el Salón de la Agricultura. Nosotros vamos a presentar el sector a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel sectorial, va a presentar innovaciones, que es una de las palancas para acercar el relato del sector al consumidor. Porque aunque el consumidor vaya y vea que hay innovaciones, pero si no se las cuentas, van a quedar ahí. Qué bonito, pero ahí queda. Y luego otra de las grandes palancas es el retener talento, el relevo generacional. Nosotros vamos a retener talento, a fijar talento también, porque creemos que hay una parte de la sociedad que busca salidas profesionales y cuando se asoma más allá del perfil de las ciudades, pues parece que no ve nada. Y es un gran reducto que puede ensancharse en oportunidades laborales. Entonces esas dos grandes palancas, innovación y talento, son las que van a girar, son las que va a girar el salón, aparte de, por supuesto, el papel que cada día más importante tienen las mujeres en el medio rural y en particular, fíjate, en la ganadería. O sea, tú seguramente habrás notado que cuando hablas con una ganadera parece que se come el mundo hablando, ¿no? Porque le va la vocación y la sabe expresar. No digo que haya hombres ganaderos que no, que sí, que lo sabemos, pero esa explosión... Menos. Claro, Menos. Continúa. Hay menos hombres. Y luego el discurso, ¿no? Cuando escuchas a una agricultora, a una ganadera, ella te hable que ha ganado una parcela personal y vocacional y laboral en la gestión de un cultivo en una finca o en una granja, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay que visibilizar, además es una de las necesidades que es la igualdad de género en el medio rural. Entonces, esas son las grandes palancas para mostrar a los consumidores, desde pequeñitos, desde estudiantes de primaria hasta FP2, incluso aquellos jóvenes que estén en carreras universitarias de tipo ingeniero o de ciencias exactas, que también son esa materia prima para asegurar la continuidad en las empresas, en las granjas y en las fincas agrícolas de nuestro país. Esas, digamos, es el resumen de este Salón de la Agricultura que pretende asentarse en Madrid, puesto que es uno de los polos donde se asienta ese urbanita que ha dejado detrás el campo. Por lo que tiene todo el sentido que esté en Madrid. Uh-huh. Vale, yo de aquí, entonces, para que a mí me quede claro, y al resto de la gente espero que también, esto es un salón que no va orientado al sector profesional, sino que queremos abrir para que el urbanita, para que el ciudadano, porque tampoco me gusta llamar a nadie urbanita, para que el ciudadano conozca más lo que hacemos en el campo. Claro, lo que pasa, si me permites, que yo creo que es un poco para los expertos, por ejemplo, en Photoshop, hay varias capas, ¿no?, de la reputación, si se quiere decir, y que tocan al final en lo profesional, porque si a este salón miramos de perfil el tema de que hay que asegurar su continuidad, poco le hacemos bien. Entonces esa reputación yo creo que va escalando hasta el primer día de feria, que va a ser profesional, por supuesto con visitas de escolares programadas, de estudiantes de bachillerato y esos de FP2 que van a ese foro de talento, el Talent Arena que hemos titulado, donde se va a escenificar y contar que la cadena agroalimentaria, porque nosotros tenemos esa visión de cadena agroalimentaria, es una oportunidad de futuro para muchos jóvenes, y esos también es ciudadanos que se van a unir a la producción de alimentos en un país que somos potencia mundial. Siempre hago la distinción. Nosotros es que, como el Real Madrid, que nos ofrecen otros equipos, pero estamos ganando frecuentemente muchas Champions y la gente no lo sabe, ¿no? Pero todo esto tú decías ahora que la innovación hay que hablar de ella, porque si no, o sea, realmente hay pocos países en el mundo, muy pocos países en el mundo, que tengan un sector ganadero y un sector agrícola como el nuestro. Muy, muy pocos. Y no lo hemos contado.
Todo esto, César, repercute en muchas cosas malas, ¿no? Una de ellas, quizá la peor, es que la gente se piensa que la ganadería y la agricultura de hace 30 años eran mejores que las de hoy, que eran mejores para el bienestar animal, que tenían menos impacto en el medio ambiente. Esto es un discurso que no sé si tú has oído, yo he oído 50 veces, ¿no? De gente que me dice que hay que criar a los animales como hace 30 años, que se les criaba mejor, o que hay que cuidar el campo como hace 30 años, que era más sostenible. Todo eso es una barbaridad increíble, pero es que no lo hemos contado. La nostalgia a veces, o frecuentemente, lleva a la mala memoria. O sea, a veces la nostalgia se inventan cosas, pero yo creo que el sector agroalimentario, el sector ganadero, ha dado pasos de gigantes en bienestar animal, en sostenibilidad medioambiental. ¿Y a quién se lo hemos dicho, César, eso? A nadie. O sea, yo creo que el sector, siempre decimos para nosotros, ¿no? Que nos hemos concentrado en producir bien sosteniblemente, pero se nos ha olvidado la otra pata, que es comunicarlo, y entonces no existe. No existe. Exacto. No existe, es una cosa que está parada. Oye, ¿y quién es? Bueno, a ver, ¿cómo decides hacer este proyecto? ¿Por qué? ¿De dónde? Cuando tú te sientas, ¿de dónde surge la idea y a quién es? Pues mira, yo voy a lanzar una anécdota, pero que yo creo que es bastante reseñable. Dentro de la asociación de Alas, tenemos continuas reuniones pues, con el Ministerio de Agricultura, con otros ministerios, con comunidades autónomas, con otros stakeholders. Pues un día en un bar, muchas veces ocurre, en una reunión previa en el Ministerio de Agricultura, al que fue director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, dijo, oye, tenemos un montón de temas que exponerle al ministro, pero lo que hay que decirle es que por qué nosotros unidos en esta asociación pionera de unir diferentes sensibilidades e intereses, hacemos un salón de la agricultura y ganadería, porque yo creo que eso es necesario, que tenemos París desde hace décadas. Entonces, esa fue, digamos, el origen de este proyecto. Entonces, lo hemos movido hasta que hemos encontrado un partner que es IFEMA, que nos ha escuchado y que ha apostado por nosotros para poner esto en marcha. Y esto, ¿cómo lo financiáis? A ver, aquí hay una parte que invitamos a exponer, ¿de acuerdo? Es decir, unos metros cuadrados. Expositores. Exactamente. Aquí animamos a que seamos disruptivos. Es decir, esto es un salón que no estamos acostumbrados a mostrar lo que hacemos. Algunas veces sí, pero el sector está acostumbrado a tener un salón exclusivamente profesional. Yo vendo un producto, yo vendo un servicio. Aquí hay que vender otra cosa, imagen. Vende lo que haces, cuenta lo que... Nosotros decimos, cuenta lo que haces. Entonces va a ser vía metros cuadrados, expositor, patrocinador, participante en diversos foros que va a haber, de los que algunos, digamos, tags como la mujer rural, mujeres rurales, desarrollo rural, inteligencia artificial, etc., etc., pues van a servir para escenificar durante 3 días y que los medios de comunicación, que nosotros partimos de ellos, sabemos que tienen los medios justos, pues tienen en 3 días todo el panorama de innovación del sector agroalimentario, de toda la cadena agroalimentaria. Oye, me parece que vais a tener... está muy bien lanzado. Me parece que es un salón que viene en el momento adecuado, sobre la temática adecuada, y que cada vez es más la gente que tiene curiosidad por esto, porque llevan mucho tiempo escuchando mentiras. Entonces yo creo que está muy bien tirado. Espero que te salga muy bien. Pues muchísimas gracias. Nosotros estamos en confiados. A ver, como te digo, es un salón pionero. Alas es pionero, como te digo. Sí. Diversas sensibilidades, ponerlas al servicio común, ¿no? Pues esto es un poco igual. Vamos a sentar las bases en la primera edición de lo que luego va a evolucionar, y queremos que un escaparate donde se muestre de verdad la realidad y hacia dónde va el sector y las necesidades que tiene, pero en positivo. Es decir, necesitamos gente joven para tener continuidad en nuestros pueblos, porque, y ahora entraremos en ganadería, es que un pueblo, por pequeño que sea en nuestra geografía, siempre hay una ganadería que lo sostiene. Nuestro presidente, Juan Ignacio Senovilla, siempre en las charlas que habla, porque es agricultor, nos dice es que en los pueblos estaba el guardia civil, el alcalde del guardia civil, el farmacéutico, el cura y el ganadero o el agricultor. Entonces, como cada vez se va yendo más gente, el cura sirve a varios pueblos, ¿no? Sí, sí. El guardia civil sirve a varios pueblos, pero es que el ganadero, estamos hablando de ganadería, está en el pueblo. Y eso es un tejido social y una vertiente social que yo creo que también hay que contar
al que vive en la ciudad. Es que si se muere el ganadero, el medio rural se queda vacío. No somos una reserva. Total. No somos una reserva, y con todo mi respeto, India, ¿no? O sea, aquí no, es un medio vivo, tiene que ser un medio vivo. Total. Ahora vamos a hablar de ese tema de, tú lo has llamado talento, brecha generacional, me da igual, relevo generacional, me da igual como lo queramos llamar. Vamos a dejarlo ahora primero, porque viene al caso ahora mismo, cuando hablemos. Oye, la realidad española, europea hoy, el campo, la ciudad, como nos hacen pensar en todo dicotómicamente, ¿no? Y asumimos ese desafío, lo asumimos y lo hacemos nuestro y pensamos en todo dicotómicamente. ¿De verdad existe esa brecha entre el campo y la ciudad? O sea, ¿ciertamente hay una brecha tan grande? No sé si lanzarme a la piscina, pero sí lo que digo es que hay primero, una desafección, pero generacional. Es decir, siempre hablamos de nuestros abuelos que estaban en el campo. Mi abuelo era agricultor. Mi padre pues le echó una mano cuando era pequeño y emigró a la ciudad. Mi padre tiene vinculación con el pueblo, pero ya no es agricultor. Entonces, y mi hijo ya tiene vivimos en un pueblo, nosotros vivimos en Torrijos, en Toledo, y tendrá esa visión del campo. Pero si yo hubiera decidido vivir en la ciudad, mi hijo, totalmente, la parte afectiva a la agricultura o a la ganadería está todo, porque no has visto, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre criaba conejos, o mi abuela criaba conejos, gallinas, palomas, ¿no? Claro. Entonces tienes ya una parte, pero por otro lado, ya no solo se descuida la parte afectiva, que es muy importante, sino el conocimiento. Y si se suman esas dos desafecciones, pues tenemos no te diría un divorcio, pero sí el que ya no lo miras. Yo creo que Pimentel en su famoso libro La venganza del campo lo explica muy bien. Como yo vivo en la ciudad, la parte de alimentación la tengo cubierta porque voy al supermercado, y barato, a la tienda, y barato, efectivamente. Muy cubierta y barata. Esto es como, no sé, eso está asegurado, entonces no miro. Voy al campo, gozo de la tranquilidad. Fíjate, cuando decides vivir en un pueblo y te va a pasar, lo primero que te dice la persona que vive en la ciudad, ¡joder, qué bien! O un taxista, ¡joder, qué bien! ¡Qué tranquilidad se vive en un pueblo! Y asocian pueblo medio rural a tranquilidad. Pero no la asocian a que, ¡joder, pues qué bien! Porque allí seguro que hay una finca, yo qué sé, de naranjas. Puedo comprar los tomates más frescos, ¿no? Eso nadie te lo dice. Nadie te lo dice. Entonces ves que medio rural es sinónimo de lo que aquí asfixia, que en la gran ciudad. Qué chico. Tranquilidad, pueblo. Pero es que el pueblo hay más cosas. Y que luego no es tan verdad, porque a las 7 de la mañana a las 6:30 de la mañana el puto gallo se levanta y se pone a quiquiricar, ¿no? Efectivamente. Tal cual. Pero, eso es. Pero bueno, sí que es cierto que por lo menos no es este ruido. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo sí creo que existe una brecha. Y sí creo que hay un gap importantísimo, una brecha importantísima entre las dos cosas, y que tiene que ver que parte de ese desconocimiento que tú dices, que efectivamente pasa a través de una desafección por la falta de conocimiento, pero que además lleva a una historia que nos pasa cada vez más, que es la de imponer nuestras realidades cuando vamos a otros sitios. Entonces, además, cuando tú vas al pueblo, pretendes que ese pueblo sea como ese pueblo que tú quieres que sea, no como el pueblo es, no como un pueblo que huele a purín, porque tiene que oler a purín, pero igual que aquí huele a basura cuando vas, cuando cruzas de repente una calle, o exactamente igual que aquí hay unos olores característicos, algunos más agradables que otros, en el pueblo también hay olores peculiares. Pero todo eso tú no lo quieres asumir cuando vas a un pueblo. Es que yo me he venido aquí, estás haciendo no sé qué, y te da igual si es mejor para la tierra, si es mejor para el campo, si a ti todo eso te da igual, porque cuando tú vas al pueblo, quieres que el pueblo cumpla tus expectativas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una brecha, creo que cada vez es más grande, creo que hay oportunidad, por supuesto, como de todo, ¿no? Pero que tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que empezar a trabajar. Entonces, es estupendo esto que estáis haciendo, ¿no? Mira, yo hago una referencia a Gramsci, no sé si lo conocerás. Sí. Pues Gramsci decía en términos políticos que cuando un sistema político, más o menos, está en decadencia y no hay una respuesta inmediata de un relevo, hay una especie de agujero, claro. Yo digo agujero, que el más aprovechado, pero lo coge, ¿no?
En el relato de nuestro sector está pasando eso. Como tenemos un modelo maravilloso en España de producir alimentos, no lo contamos. Han aprovechado otros ese gap de desconocimiento entre campo y ciudad para decir, ahora meto yo mi patita, ¿no? Legítima, ojo. Pero ojo, hay que contarlo bien y contar la realidad. Entonces nosotros tenemos que ocupar ese gap. ¿Cómo? En eso estamos. Yo creo que hay que hacer apostolado, si me permites, evangelización Totalmente. desde los más pequeños. Si de los más pequeños empiezan a conectarse con la realidad productiva de un ganadero, de una ganadera, de una vaca, de un cerdo, de una gallina, va a encenderse una pequeña llama, ese fuego interior, en alguna película que se decía, ¿no? En la carretera. Hay un fuego interior que es el... Entonces, si sembramos ese fuego interior de las generaciones que nos van a sustituir y a los jóvenes les inyectamos que allí hay una oportunidad no solo para el campo, sino para trabajar Ganarse la vida. y ganarse la vida, yo creo que resucitamos, consolidaremos nuestro potencial de productor de alimentos y, ojo, y no solo eso, sino la viabilidad del modelo de nuestros pueblos, de medio rural. Bueno, es que se están acabando. Se están agotando porque ese relevo generacional no existe, porque parte... ¿Sabes qué ocurre con esto? Que, mira, yo hoy cuando... Bueno, ya sabes que he estado en IFEMA, en Meat Attraction, presentando una historia y hablábamos del relevo generacional y yo le preguntaba a uno de los asistentes, allí era un salón, había carniceros y decía, ¿y tus hijos van a querer seguir haciendo? No, pues mi hijo yo creo que no seguirán aquí. Oye, ¿y cómo es tu discurso cuando tú llegas a casa? Tú a tus hijos cuando llegas a casa tu discurso es, vaya día más de trabajo, más de puta madre que he tenido, ¿no? He visto el sol, he salido, ¿sabes? O tú cuando llegas a casa es, esta mierda de campo, no da para nada, estos cerdos, estas vacas, que no sé... Porque hay una parte de todo este discurso, yo he visto en mi casa, no ha sido el caso porque a mi papá le encanta su trabajo, pero yo he visto en muchos sitios, muchas empresas y a mucha gente criticar el modelo de vida que tienen, que estos animales, es que el no sé qué, es que tal, en los bares de los pueblos, en tal. Y entonces es muy difícil así que tus propios hijos quieran hacer lo que tú estabas haciendo cuando tu propio discurso es un tanto malo, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿tú crees que tenemos que educar a nuestro mundo rural para que realmente sea capaz de transmitir sus bondades fuera? ¿Esto es parte de lo que queréis hacer aquí? Sí, es cambiar, a ver, trabajes donde trabajes, siempre te vas a quejar de tu trabajo, salvo que seas millonario y no trabajes, bueno, trabajes de otra manera. Entonces, más allá, hay que cambiar el discurso, pero ojo, hay que cambiar el discurso y mirar el lado positivo. Yo entiendo que un agricultor, y más con los tiempos que corres, de los costes de producción está aquí, pero tiene que sentirse privilegiado. Y ahí también va un poco la filosofía del salón, el sentirse reconocido, que en un lugar concreto, en territorio, no me gusta decir adversario, pero en territorio de tu consumidor, tienes que estar allí y que te conozcan rostro, cuerpo, palabra, contarle, aunque no estés en el campo, que hay gente que se preocupa por producir alimentos. Que parece una obviedad, que parece quizás mucha gente diga, esto es un eslogan y tal, porque luego salen con los tractores. Ojo, que en las sucesivas siempre movilizaciones siempre ha habido la euforia de cuando ven a un tractor en un agricultor aplauden. Es que dentro de su psique... ¿Saben que estamos dando de comer? Exacto. Entonces, yo creo que hay que cambiar el discurso. Hay que sentirse reconocido y orgulloso de ser agricultor. Y agricultor además del lado familiar. Ojo, una finca agrícola, una granja familiar puede ser pequeña o grande. Que la gente dice, cuando dices familiar es como que tienes una hectárea o menos, ¿no? Yo creo que hay que predicar, perdóname, siempre los verbos o los adjetivos siempre por el lado de lo religioso, pero eso siempre está relacionado con los sentimientos. Es decir, yo estoy orgulloso de ser agricultor, yo las paso mal, pero tú también las pasas mal, un periodista o un economista, o sea, las pasan mal. O un tío en una fábrica. O un tío en una fábrica. Entonces, estoy orgulloso de que doy vida a mi pueblo, porque en mi pueblo vivió mi padre y mi abuelo.
O si yo viví en la ciudad y vuelvo a un pueblo, es porque mi abuelo vive en un pueblo, ¿no? Fíjate que toda esa gente que vuelve, yo conozco a una ganadera que ahora aparece mucho en redes sociales, se llama Marta Llorente, es una tipa Sí, estupenda. conozco. Es ganadera y también tiene vino. Sabes que en la Ribera del Duero hemos tenido un pequeño lío entre las bodegas y las empresas de cerdos. Mi familia tiene las dos, entre las bodegas de Ribera del Duero y las granjas de cerdos. Mi familia tiene las dos. Para mí nunca ha existido ningún problema entre ambas. Marta también tiene las dos y su defensa. Ella, que ha vuelto de la ciudad al campo, es una firme convencida y es una evangelista. Como tú dices predicar, yo puedo decir evangelista, ¿no? Sí, Pues es una evangelista de esta vida de producir alimento para el mundo, ¿no? Y de cuidar a sus animales y de cuidar sus viñedos y de cuidar el entorno, tratando de aprovechar a sus animales para sus viñedos, tratando de ayudar en toda esta circularidad. Y cuenta las cosas muy bien. Y es el tipo de gente que necesita apoyar esto. La lástima es que yo creo que sale poco de nuestro propio ámbito, ¿no? Esa es otro de los caballos de batalla que creo que hay que lanzarse, es que siempre hablamos para nosotros. Y mira, por ejemplo, además en un lenguaje, muchas veces cuando hablamos que un animal en extensivo, en la ganadería intensiva, está X hectáreas, decimos la carga ganadera tal. Pues ¿por qué no decimos, pues mira, hay ganaderos que tienen una vaca o un ternero en 10 campos de fútbol? Hay que hablar el lenguaje del consumidor, Sí, o de diferentes perfiles sociales que entienden, ¿no? Coño, una vaca, 10 campos de fútbol, 10 Sí. no camps, ¿no? Por cambiar. Sí. Coño, joder, qué bien vive la vaca, ¿no? Entonces, hay que cambiar el relato. O sea, no solo hacer testimonios, hacer testigos y contarlos, sino también a hablar el lenguaje del ciudadano, de la ciudadanía, que es muy importante para intentar acercarle la realidad. Si es que solo tienen que venir y asomarse. O sea, Y verlo. Y verlo. Y verlo. Y contárselo. Yo creo que es muy importante la personificación. Que te lo cuenten las personas que viven de eso. Sí. ¿No? Hombre, eso le da legitimidad al relato, ¿no? Porque no es. Lo que pasa es que hay como mucho. Quiero decir, para mí al final, que somos familias que cuidamos animales o que tratamos el campo para alimentar al mundo, es evidente. Y en España más que en ningún sitio. O sea, no hay empresas participadas, todas son empresas familiares, que algunas han cogido una dimensión maravillosa, pero es que hay que estar orgulloso de que haya familias que hayan conseguido crecer una empresa hasta hacerla hoy. Valls Compines, Grupo Costa, El Pozo, Jorge. Empresas que hoy tienen miles de millones de euros con una familia detrás que ha luchado, que ha trabajado para dar de comer hoy a todos los que trabajan para ellos y a todos los demás de manera... ¿no? O sea, hay que estar muy orgulloso de tener ese tipo de empresas. Si no, ¿qué discurso tenemos, no? Y sobre todo lo que tú has apuntado en alguno, es decir, producir tantos alimentos variados, equilibrados, a precio asequible. Sí. Es que eso lo han conseguido este tipo, pequeñas empresas y grandes empresas. Y ojo, ese marketing o esa manera de comunicarlo, de que es que esto es una family office, es una agricultura, una ganadería familiar, Estados Unidos lo viene haciendo en empresas productoras de maíz, productoras de soja. Hacen documentales o hacen spots en los que ves al agricultor que tiene un montón de hectáreas más que aquí de maíz o de soja, y tienen a su hija, su hijo que está con la gorrita subido al tractor con su John Deere, ¿no? Pues hay que ir un poco por ahí para acercar. O sea, primero, yo creo que es muy importante convencer a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes del medio rural, de nuestros pueblos, que sus familias se dedican a la agricultura. 2, hacer ese predicamento en lo que llamo yo ciudades intermedias. En Latinoamérica, además tú que tienes esa conexión, son esas ciudades intermedias que son las... Sí, las que reciben... Aquí, pues bueno, una ciudad intermedia que nadie se ofende, una Córdoba o un Badajoz, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que asuman también ese rol de que hay que defender el entorno en esa triple dimensión económica, medioambiental y social, y luego las grandes ciudades que tenemos en España para unir esos dos nexos. Que al final son las que reciben todo ese alimento, porque claro, todas estas cosas parece que no es necesario hablar, ¿no? Pero la autonomía alimentaria, fíjate lo bien que nos ha venido durante la pandemia.
Fíjate lo bien que nos ha venido que aquí no ha habido que ni un día un lineal vacío. Ni un día ha habido ni un lineal vacío. En otros países ha habido problemas para que la gente... Y ahí ves que la cadena agroalimentaria está engrasada en España. Es decir, funciona de maravilla. Funciona maravilloso, lo único que hacer es... Desde el productor hasta la distribución. Y eso es algo que también hay que contar. Es decir, que... Totalmente, pero vamos a la última parte que quiero ahora hablar contigo, porque la reputación, ¿no? Todo esto baja a un punto que al final, yo no sé si es origen o destino de los problemas que tenemos, pero desde luego sí que de ella dimanan o convergen, me da igual cómo lo queramos poner, todos estos problemas que hay, porque ¿cómo es la reputación del sector agroalimentario en España? ¿Cómo crees que es la percepción que tiene la gente? Cuando hablas de reputación, en cierta manera, pues, cualquier sector, cualquier persona, ya hay un implícito en que tienes mala reputación, ¿no? Total. A ver, la reputación del sector está bombardeada por informaciones interesadas. Esta es la pregunta que te venía a hacer ahora. O sea, ¿tú crees que realmente hay en la sociedad una percepción mala, o tú crees que lo que hay es un volumen muy alto de una o dos teles que se oyen muy alto porque están? ¿Tú qué opinas de eso? Y también está influenciada, totalmente de acuerdo, por la polarización que vivimos en todos los segmentos sociales, políticos, etc. Hay mucho ruido y ese ruido no nos deja escuchar a esas voces que decíamos del ganadero, de la ganadera, de la industria que vive de esto, en el caso de la ganadería, la láctea, la de huevos, la de carne. Y ojo, que la industria agroalimentaria, por dar un dato, no me gusta dar datos, pero algunos, el 74% de la industria agroalimentaria de nuestro país está en pueblos de menos de 50.000 habitantes. Claro. Es un dato de FIAP. Pero es para que uno se dé cuenta, si hablamos de lácteos, esas rutas de leche enlazan la economía de muchos pueblos. Claro. Entonces, importante que las voces cada vez se eleven más, o por lo menos elijan circuitos según perfiles sociales que se les escuche y huir de ese ruido, ¿no? Los medios tradicionales, aunque han tenido su transformación en digital, acuden al sector cuando hay problemas, hay que decirlo así. Si bien ha habido un pequeño avance a partir de la pandemia, que parece que se ha dado importancia a ese trabajador esencial que es el agricultor o el ganadero, hemos vuelto a lo mismo. Ahora, proteccionismo. ¿Qué va a ocurrir con nuestros productos alimentarios que exportamos? A ver, no acudas siempre cuando hay un problema. Acude al ganadero o la ganadera o a la persona que se dedica a transformar los productos derivados de origen animal, en que está ganando mercados, porque son de muy buena calidad, porque está haciendo las cosas bien en muchos sentidos, ¿no? Es que yo creo que justo ahí hay un tema, y es que, joder, y lo he dicho antes, al final la gente no tiene ganas de contar tu relato, tiene ganas de contar el suyo, y tiene ganas, cuando está interesado, en hacer lo que quiera. El tema es que eres tú, somos nosotros los que tenemos que contar nuestro relato. Claro. Y somos nosotros los que no lo estamos haciendo. Quiero decir, porque yo esto, y cada vez me siento más, y cada vez soy más intransigente cuando escucho nuestro discurso victimista en algunos puntos, Sí. ¿no? No, es que la gente no nos escucha, es que mira lo que está pasando con el no sé qué. Oye, tío, en general en la vida todo lo que te pasa, hay accidentes, ¿no? Pero en general en la vida todo lo que nos pasa nos lo hemos ganado, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo. Esto, yo sé que es una cosa que, y más para nuestro podcast, que sobre todo lo vemos gente de nuestro entorno, pero es que es real. Y hasta que no asumamos que tenemos que ser parte activa en el cambio, no vamos a cambiar. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo veo aquí un poco, esto por ejemplo que estáis haciendo, este salón de la agricultura y la ganadería, es un paso adelante hacia esto, es un paso adelante hacia decir, hey señores, aquí estoy yo, este es mi relato, aquí voy a hacer, hay que estar orgullosos de esto. Y sobre todo cuando miras por encima de los Pirineos, ves que Francia lleva décadas, ¿no? Ojo, y si miras más allá del estrecho, Marruecos lleva una serie de años haciendo un salón parecido. Ojo, entonces,
Nosotros con el potencial somos, creo que la cuarta potencia en la Unión Europea en producción de alimentos sin exportación dentro de la Unión Europea, la séptima del mundo. Pero ojo, que no solo exportamos aceite y vino, exportamos porcino. Somos un país así. Y somos un país así, efectivamente. Efectivamente. Entonces, eso fue el fruto de algo, ¿no? Y no se ha contado. Y muchas veces nosotros nos pegamos, el propio sector, digo, de toda la cadena agroalimentaria, nos tiramos un tiro en el pie. ¿Por qué? Me atrevo a decir que, no sé si os acordáis, y no voy a citar cadenas ni programas, pero además, hablando del tema ganadero, hubo un reportaje hace tiempo, y seguro que ya la gente lo localiza, que se hablaba mal de un determinado rama ganadera, ¿no? Pues a tiempo real, tú ibas mirando las redes sociales, Twitter por entonces, y veías que otros del mismo sector que estaban haciendo otro tipo de gestión ganadera distinta, decía, yo qué hago mejor. ¿Qué esto? Sí. Y yo decía, pero es que, hablando coloquialmente, hoy vienen a por mí, pero es que mañana van a venir a por ti. Está claro. Nosotros, yo creo que el sector agroalimentario, y comenzábamos con el tema, por ejemplo, de la economía circular, que se provee la agricultura de la ganadería. Yo creo que debemos ver esa visión de conjunto, esa visión de cadena, y ojo, estamos hablando de tiempos de proteccionismo, pero es que en términos de relato tenemos que poner en valor lo nuestro, proteger nuestra soberanía alimentaria, nuestra autonomía, ojo, y algo que en otros sectores lo tienen muy trabajado, que es la autonomía estratégica, es decir, si no proteges tu innovación a la hora de producir alimentos, otros te van a copiar y te lo van a vender más barato. Bueno, es que eso, porque además van a tener menos restricciones. O sea, Claro. Esto es un hecho. Esto ya está pasando con los huevos marroquíes, ya está pasando con las lechugas, ya está pasando con muchas cosas. Y, ojo, yo soy un defensor del libre mercado y a mí me parece estupendo que se muevan todas las cosas por donde quieran, sobre todo si benefician a los que menos tienen y pueden comer. O sea, a mí me parece estupendo pero la historia es que si tú permites si tú no cuentas tu relato, y tu relato es un relato que hace tu producto mejor, bueno, que hace tu producto diferente, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Un relato que hace tu producto más sostenible, que hace tu producto con mayor bienestar animal, que hace tu producto, me da igual, como sea, pero tú no cuentas ese relato, aunque tengamos estas dos cosas, las van a ver igual, y nosotros no hemos contado. Entonces, al final, esto es el gran problema al que nos enfrentamos. Abrimos Mercosur, que es relativamente, va a ser relativamente poco impactante, pero nosotros hoy vivimos sometidos a una serie de rigores que yo no me parecen ni mal, ¿eh? O sea, si son los que hemos acordado, pues son los que hemos acordado, me da igual. Pero tú luego no puedes permitir que entren otros sin o sí lo puedes permitir, pero por lo menos cuéntalo. Claro. Por lo menos cuéntalo. A ver, hay que decir que en términos políticos parece que la nueva visión y estrategia de la nueva Comisión Europea da un giro y está teniendo en cuenta un poco de, oye, si nosotros producimos de esta manera, tenemos que empezar a exigir los que exportan e importamos que tengan los mismos. Me parece muy bien ese giro, esa buena declaración de intenciones, pero hay que llevarla a cabo. Pero si es verdad, y tú alzabas, por ejemplo, esta vaquita y este cerdito, ¿no? Yo tengo un crío de 2 años. Cuando le ve un poquito la tele y ve YouTube, pues se engancha con los animales, ¿no? No quiero hacer publicidad, pero la vaca Lola y lo otro. Y digo, joder, es que es una oportunidad a las nuevas generaciones desde nuestro propio sector, con la narrativa que quieras, desde la fuente que quieras, a decirle que existe unas vacas que se crían con un bienestar animal que ni otros países los tienen y que por eso nos compran ganado vivo. Claro. O compran nuestra carne porque tiene unos altísimos estándares. Entonces, joder, es que esto hay que contarlo, ¿no? Y busca la manera de contar, busca el canal, busca el nicho, busca la población que tú quieras. Yo creo que sí el sector en general y el ganadero se ha dado cuenta hace unos años que hay que empezar a contar. ¿Te acuerdas que nos conocimos en este seminario tan interesante hablando de exportación a países, de cordero, de nuestro cabrito? Y me acuerdo que había un ganadero que decía, ya, pero es que yo, mi labor diaria, o sea, yo estoy a otras cosas, ¿no? Que me salgan las cuentas. Ya, pero búscate aliados. Aliados y cuéntalo tú. O sea, que te echen igual que tienes un contable o
en términos de explotación y gestión tienes a alguien que te lo lleva, búscate a alguien que te ayude a contarlo, ¿no? Pero sobre todo es que ¿ves? Eso forma parte de ese discurso que yo no compro y que además me parece horripilante. No, yo es que ya trabajo mucho, no tengo tiempo. Teatro, igual, pues ¿qué quieres que te diga? Si tú no ves la importancia que esto tiene, porque al final no tienes tiempo para... No tenemos tiempo para las cosas que no nos parecen importantes. Porque tú te puedes escudar en lo que sea, pero levantarte a las 7 de la mañana para ir a currar, te levantas a las 7 de la mañana para ir a currar, y te saltas el gimnasio si no te parece que el gimnasio es relevante en tu vida, y te saltas llamar por teléfono a un amigo si crees que, no, es que estoy muy cansado. No, el día que estás muy cansado, vas y haces lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que todo esto es, para mí, un comportamiento negligente. O sea, y es no entender... Yo, perdóname, pero es que estoy particularmente combativo últimamente con nosotros mismos, porque creo que o empezamos a ver que esto lo cambiamos nosotros o no lo va a venir a cambiar. Y veo que nos paramos en 50 cosas y que estamos todo el día hablando, no, es que esto hay que arreglarlo, es que esto hay que arreglarlo, es que esto hay que arreglarlo, y esperamos que lo arregle Rita. Y Rita no va a venir a arreglar esto. Vamos a arreglar tú y yo. Vamos a arreglar tú y yo y aquel. Lo vamos a arreglar. Y si no, no se va a arreglar. Y esta es la regla. Totalmente de acuerdo. Mira, yo me acuerdo de ver un testimonio, creo que lo hizo Cooperativas Agroalimentarias de España, una serie de vídeos de ganaderos y ganaderas, y me acuerdo que hay uno que me encantó, que era una ganadera navarra, si no me equivoco mal, que tenía cabras, y decía, es que yo ha habido noches que tengo una cabra mala y me voy con ella, y mi marido se vuelve solo, ¿no? Y dices, joder, es que ese testimonio, y que de verdad lo dice, es así. Yo es que la verdad. Te podría cambiar a aquellos que dicen, un ganadero, estos son... Ya sabes, ¿para qué quieren los animales? Pues es que ese sentimiento y ese vínculo que hay entre un ganadero o una ganadera y un animal, hay que transmitirlo. Y ellos tienen que hacerlo, ellas tienen que hacerlo. Y yo creo que como dices tú, nadie te va a venir a echarte una mano y contar. Tienes que partir de ti. Tú te tienes que buscar esos aliados. Tienes que buscar tus canales. Porque va en tu negocio, ¿sabes? Va en tu negocio, o sea, bien entendido, en tu negocio, en tu forma de vida. En tu vida. Un ganadero es una forma de vida, un agricultor es una forma de vida. No, hay un negocio. Es que hay un tema en todo esto que cada vez me niego. O sea, pues claro que un negocio, y es que un negocio es bueno, es que tener un negocio es bueno. O sea, es que al final parece que, no, pero estás ganando dinero de dar de comer. Pues coño, claro. Igual que tú de ser contable, o igual que tú de ser periodista, o igual que yo de tener una agencia de publicidad. Es que ¿por qué tenemos que estigmatizar que la gente gane dinero? Joder, cuanto más dinero ganen, mejor. O sea, ¿será que lo están haciendo bien, no? Porque claro, al final, esto también es... Oye, César, que ahora me estaba poniendo proselitista, ya está bien, perdonadme, amigos, que no hay ninguna necesidad. No, es que estoy contigo porque además en los últimos años sí hemos asistido a un nuevo cuño narrativo de el campesino, la campesina, ¿no? Eso tiene un matiz de subsistencia. O sea, es decir, a mí me encanta la historia y cuando hablas en la Edad Media, el Renacimiento, te estoy diciendo siglo XIX, en algunas partes hablas del campesino. Eso es subsistencia. Entonces, por favor, no arrinconemos a nuestros ganaderos y nuestras ganaderas a que simplemente subsistan, no. Son gente que se dedica a cuidar nuestra alimentación, nuestra salud y nuestra nutrición. Entonces, tienen todo el derecho del mundo a ganar dinero. A ganar dinero, solo faltaba, ¿no? Somos siervos de la gleba. En esto, bueno, César, yo te quiero decir que es un placer hablar con alguien que tiene un discurso tan bien hilado como el tuyo. Me lo he pasado muy bien. ¿Te ha gustado? Mucho. Yo creo que al final, mira, hablando de los medios, porque yo al final el periodismo lo llevo, aunque no me estoy dedicando, o de otra manera, no sé cómo decirlo, y hago un inciso rápido. El otro día iba con un taxista, me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Estábamos hablando del autónomo y tal, y digo, yo soy periodista. Y suelta, pero todavía hay periodistas. Bueno, ¿no? Hago ese inciso, pero cómo están cambiando las percepciones de determinadas profesiones y la del ganadero está en ese punto de mira. También. Entonces yo me lo he pasado muy bien porque yo creo que estos nuevos formatos de podcast audiovisuales te permiten centrar la atención y querer saber más, porque como hemos empezado, hay una falta de afectividad al sector ganadero y también al medio rural, pero también falta de conocimiento. Y yo creo que estos programas, como el tuyo, es fantástico. Además, la ganadería está muy expuesta a la opinión pública, más que la agricultura todavía.
y hacen falta, no es por hacerte la pelota, pero de verdad, hacen falta este tipo de iniciativas porque decimos que son de nicho, pero oye, me interesa saber qué opina el sector ganadero. Pues yo pincho y digo, mira, voy a escuchar, ¿no? Y te dedicas a escuchar y ver, en este caso, charlas como estas que son muy constructivas. Y aunque estemos de acuerdo, yo creo y a lo mejor eso aburre porque la gente está acostumbrada y se engancha a la polarización. Yo creo que hay algo que tenemos todos en cuenta, es que, yo qué sé, cuando sales de Madrid hay gente que se dedica a cuidar ovejas, vacas, cerdos, gallinas, y que eso que crían tiene luego alimentos que son básicos para nuestra salud. Venía de Mitatraxis también y decía alguien, además del sector ecológico, un lema de una charla que es que si no comes carne no cuidas el planeta. Y dice, coño, es que esto me ha dicho alguien y no se te ha puesto el vello de punta, no. Y alguien del sector ha dicho, y no solo cuidas el planeta, cuidas tu salud. Entonces yo creo que hay que ser valientes, defender en lo que creemos y con datos, porque no nos inventamos ni somos lobistas oscuros que lo que pretendemos, no. Simplemente por constatar, por una actividad tan antigua como que un hombre vio una especie ganadera y la domesticó y vivió de ello, ¿no? Y fue capaz de domesticarla. ¿No? Pues oye, César, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por venir. En noviembre te vuelves y nos cuentas cómo ha ido, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta la semana que viene.